Hola Piscis, qué alegría estar leyendo para ti el día de hoy. Estamos en este tarot semanal como siempre con muchísimo amor. Vamos a iniciar con tu mensaje de parte de los arcángeles y te recuerdo que siempre cuando nos ves apoyas un refugio de gatitos y perritos. Por eso es muy importante para nosotros que te quedes hasta el final, que veas nuestro video, que te suscribas y nos des like. Hoy el arcángel Jofiel quiere decirte lo siguiente: continúa avanzando. Continúa avanzando. Sigue adelante, estás listo, estás lista. Siempre hay más que dar en una situación y esta es una oportunidad de seguir y avanzar en conjunto. Ve más allá que yo voy a tu lado. Mira esto tan bonito que te están diciendo y quiero que ya mismo escribas en los comentarios continúo avanzando. Porque cuando tú lo decretas, tú lo traes de ese plano espiritual a este plano más físico y las cosas comienzan a modificarse en la realidad, ¿sí? Entonces, ese es el decreto que hoy quieren tus guías espirituales que escribas, y es súper importante que lo hagas, ¿sí? Continúo avanzando. Recuerda que esta lectura es general. Si quieres algo privado y personalizado, con todo gusto te espero en mi primer comentario. Están mis datos de contacto para lecturas de pago. Es una videollamada donde hablaremos. Toma lo que resuene y el resto libéralo. Esta lectura tiene 3 partes: un mensaje general para una situación que tú verás a cuál la aplicas. Luego vamos con economía y terminamos con amor. Bueno, me dice, es tiempo de trabajo duro. El ángel del tiempo te está diciendo que desde ya hace, no quiero sonar redundante, pero sí es ya desde hace bastante tiempo. Tú vienes haciendo un esfuerzo muy grande por obtener una meta, por obtener un sueño, por cumplir un objetivo. Y sabes, te está diciendo acá, continúas avanzando. De hecho, mire que aquí me aparece la carta del ángel violeta y me habla acerca del amanecer y del nuevo comienzo. Y siento que algunos de ustedes tenían un sueño y fue como que el camino se detuvo, se obstaculizó, dejaron de avanzar o eso perciben. Pero dentro de muy poco se va a presentar una oportunidad que les va a dar la forma de poder continuar con ese objetivo, ¿sí? Entonces no quiero como que te desenfoques, no quiero que pierdas la esperanza, sino que por el contrario te llenes de valor para poder avanzar. Esta carta de nosotros estamos aquí me habla directamente de tus ancestros y de tus guías espirituales, pero más que todo de tus ancestros. Hay personas que están desencarnadas, que ya no están en este plano físico y que te están dando una manito energética para que puedas seguir avanzando hacia esos objetivos, ¿listo? Entonces quiero que te enfoques muchísimo en esto. Bueno, quiero realmente que no pierdas la fe y la esperanza. Este es un mensaje general. Vamos a pasar ahora al plano de lo económico y te invito a que ya mismo hundas ese botón de suscribirte y active la campanita, porque cuando lleguemos a 40,000 suscriptores vamos a hacer un en vivo donde sortearemos 2 lecturas privadas. Entonces ayúdenos a conseguir esa meta. Tenemos la M, la E, la B grande, la S. Puede ser inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Y ahora veamos qué signos hay importantes para el amor en estos días. De una vez, aunque pasamos al plano económico, estoy como embolatada hoy. Capricornio y Tauro. Bueno, estas son personas también con las que podrías estar teniendo interacción. Veamos qué nos quiere decir. Para la parte económica de esta semana que se viene, que se aproxima, y tenemos el ángel de la justicia. Me dice: en este momento se aclaran inquietudes, injusticias, saldrás liberado. Entonces mira qué cosa más buena, porque nos está hablando de procesos legales o situaciones en las cuales quizá alguien actuó de manera injusta contigo, que se empiezan como a resolver de una mejor manera para ti, y eso de verdad que me encanta. Números importantes estos días en la economía: el 74, el 53 y el 44.
Busca la secuencia numérica 444 y verás que vas a encontrar un mensaje importante para ti. Veamos qué más nos quiere decir que puede estar pasando en estos días. Mira que esto me habla acerca de que es una semana súper buena para iniciar proyectos, emprendimientos económicos, para tener, como decía hace rato, un nuevo amanecer, un nuevo comienzo. Me dice que tienes que abrirte un poco más a las oportunidades y a las posibilidades. Quizá te estás limitando, quizá tus miedos, tus temores, pues digamos como que no te permiten avanzar tampoco. Esto me habla de que tienes un poco la mente cerrada, y que eso podría estar como obstaculizando que esa transformación pues se dé como en tu vida económica, ¿sabes? Me dice que tienes que encontrar una actividad, si no te encuentras con trabajo, que tienes que encontrar como una actividad o algo donde te sientas más a gusto. O para todos aquellos que están en un trabajo y pues ahí son como muy infelices, me dice que comiences a ver la posibilidad de realizar un cambio de empleo, de actividad económica, porque te está absorbiendo como muchas energías. Bueno, esto respecto al plano económico. Vamos a ver en cuanto al plano sentimental. Recuerden que esta lectura es general. Tome lo que resuene y el resto pues suéltenlo al universo. Y vamos a ver qué se viene para el amor. Bueno, para todos aquellos que están saliendo con alguien y las cosas no están marchando muy bien, siento que hay vínculos que netamente se están manteniendo por el plano físico o el plano sexual, ¿saben? Y definitivamente es algo que no les está llenando a ustedes emocional ni espiritualmente, y hay que replantearse si de verdad eso es lo que queremos para nuestra vida, si de verdad estamos como dispuestos a que las cosas pues sean como tan carnales, tan pasionales. Puede ser, no digo que no digo que esto sea malo, pero el punto es que a veces ambas personas no están como buscando lo mismo, y esto sí se puede convertir en un problema. Porque aquí yo veo que hay alguien que está actuando sin responsabilidad afectiva, y esto puede generar que alguien a largo plazo termine como un poco lastimado o lastimada, y pues no debería ser así. Me dice que tengas mucho cuidado en los próximos días en cometer errores por imprudencia, ¿sí? Que no estás teniendo en el amor una perspectiva clara de una situación, y que tienes que replantearte qué es lo que quieres con esta persona y hacia dónde vas. Siento que algunos de ustedes se han metido en relaciones por no hacer un duelo o pasado, o por evitar pensar en alguien más. Si este es tu caso y no lo has hecho, pero estás considerando esta opción de un clavo saque otro clavo, más bien como que salte de ahí, porque lo único que vas a terminar es con más problemas. Yo sé que esto suena curioso, pero mira, aquí vuelve y me habla del duelo, sí, de la inseguridad, pero a veces queriendo sacar un clavo con otro clavo terminas teniendo que sacar dos. Entonces, mucho cuidado con esta situación de generar vínculos o apegos sexuales. El sexo, mis amores, es el intercambio energético más fuerte y más intenso que hay después del que tenemos las mujeres con nuestro bebé a través de la placenta. Entonces, mucho cuidado. La carta del dispensador me dice que te caracterizas porque a veces entregas demasiado, entregas muchísimo, y que hay personas que se pueden estar aprovechando de esta situación. Entonces, cuidado cómo están pasando las cosas, porque yo a algunos de ustedes los veo como encarretados, enamorándose, mientras que el otro personaje parece que no va como en la misma línea y dirección. Estás allí entregando tiempo, amor, hasta regalos, como el labrador creyendo que estás sembrando, pero presiento que no vas a cosechar con esta persona, y que no, por este lado no es como la cosa de tu felicidad o de tu estabilidad emocional.
De hecho, mira, lo que nos habla acerca de la carta del el vudú azul, nos dice es tiempo de retirada, tiempo de retirar ya, ¿ok? Sé que para todos no va a resonar la lectura, por eso los invito a que ya mismo vayan a su signo ascendente. Y si no conoces tu ascendente, quiero que vayas al último video de Virgo o al video de Virgo que aparece al final en la pantallita y solo le das clic allí. Para que la complementes si resonó o si no resonó con más razón porque tu mensaje podría estar allá. Te envío un abrazo enorme. Recuerda darle suscribirse, activar la campanita, dejarnos un comentario, darle like. Gracias de parte de estos peluditos que hoy solo ves un pedacito. Ayúdanos a cumplir nuestra meta y ayudar más perritos y gatitos. Bendiciones.